¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes y hablemos de la reforma judicial, si les parece bien. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador la toca desde dos vertientes que me gustaría poner sobre la mesa. Por un lado, aceptó que se hagan modificaciones a la misma. Dijo que se ajuste. Nosotros no queremos que se apruebe sin quitar una coma nuestra iniciativa. Si se va a mejorar, adelante. Por supuesto que ya varios corifeos, ¿no? Comenzaron a asegurar que el presidente se dio cuenta de su error, que se dio cuenta que es inaplicable, que se dio cuenta que es una irresponsabilidad, que se dio cuenta que ponía a Claudia Sheinbaum en una situación complicada, que era colocarle una camisa de fuerza y un montón de cosas más que con lo único que buscan es pues tratar de justificar su postura intransigente y sobre todo ciega de los problemas reales que hay en el Poder Judicial, pero que por intereses personales, intereses económicos, intereses profesionales, todas este tipo de plumas que desde un principio se ensimismaron y dijeron no, no, no a la reforma del Poder Judicial, no, simple y llanamente muestran el cobre, porque eso fue por cuestión profesional, de dinero y de intereses. De otra manera, como lo han hecho abogados como Luis Tapia, como Carles Coffey y demás, que han sido críticos de la reforma, pero han reconocido que se requiere la misma al interior del Poder Judicial. Lo importante es qué tipo de reformas se estará llevando a cabo y qué tipo de beneficios podría acarrear para la mayoría de los mexicanos y las mexicanas. Partiendo, por supuesto, de una pregunta: ¿qué tipo de justicia es la que queremos? Yo lo he compartido con ustedes en otras oportunidades. Para mí, toda reforma tiene que llevar en el corazón de la misma la justicia social. Así de claro, pensar siempre en beneficiar a los que menos tienen y de ahí para arriba. ¿Por qué razón? Porque solamente de esa forma puedes lograr un país mucho más justo, mucho más equilibrado y que tus decisiones tengan realmente la valía para que a todos de una u otra manera se les beneficie. Y eso, perdón, no ha pasado en el Poder Judicial, en donde en distintas ocasiones, en distintos episodios de su historia, han tomado decisiones que benefician al gran capital. Y tiene mucha lógica, por llamarlo de alguna manera. A final de cuentas, la mayoría de los ministros y ministras pertenecen a esa élite financiera, a esa élite económica que se benefició de las modificaciones que trajo el neoliberalismo y que por lo mismo van en todos los sentidos a proteger, ya sea porque tienen una buena relación con los empresarios, ya sea porque los empresarios les pagan, ya sea porque a final de cuentas quieren quedar bien con ellos, pero se olvidan completamente de su responsabilidad con la Constitución que nos rige y nos protege a todos y a todas, y ellas lo convierten, no, en un simple documento manipulable para el beneficio de unos cuantos. El presidente, por lo mismo, lo que ha dicho desde un principio, y esto lo señaló la presidenta electa Claudia Sheinbaum, y obviamente lo consensó con el presidente en funciones, con López Obrador, para la creación de los foros. ¿Por qué? Porque los foros son precisamente la manera de escuchar a todas las partes, enriquecer la reforma, y no para darle a tole con el dedo a la sociedad y a estos grupos, como aseguran estos mismos corifeos, que basan sus análisis desde una óptica priista como tal, o bien panista o bien no neoliberal. Y por eso piensan o creen que la postura de Morena es similar a la de otras ocasiones, a la de otros partidos políticos o bien movimientos. No dudo, como se los he dicho en otras ocasiones, que en Morena haya gente también percudida, ¿no? Digámoslo así, contaminada, pero hasta el momento los que están tomando este tipo de decisiones en materia de la discusión de la reforma judicial se han mantenido precisamente del lado de la iniciativa que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, desde un principio se abrió el diálogo. ¿Para qué? Para enriquecerla. El punto central es no cambiar la esencia de la misma. Ese es ¿cuál? La democratización del Poder Judicial. Combatir los excesos, combatir la impunidad, que actúen en beneficio de todos y de todas. Sí, el presidente lanzó por ahí una postura que no le gustaba, que dijo 5 años de experiencia para mí es demasiado, y de repente dijeron, ay, ya ven, quiere que llegue cualquiera. Es parte de una discusión que se tiene que dar.
pero que se tiene que dar la reforma, se tiene que dar sin tocar los puntos esenciales de su origen y de sus necesidades. Ahora, también el presidente tocó el tema desde otra óptica cuando evidenció el presupuesto millonario que tiene en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para anteojos, para festejos del Día de la Madre, del Día del Padre, vestuario, escoltas, entre otros, entre otros conceptos, ¿no? Gasolina, por ejemplo, ¿no? Gasolina, lavandería, celulares. Y yo le voy a decir una cosa. Entiendo muy bien que haya sectores de una estructura que requieran estos apoyos porque su salario no les da para tanto, porque requieren de una u otra manera salir adelante en momentos complicados, porque necesitan algunos estímulos, ¿no? Las ligas de fútbol, todo eso. Pero, caray, cuando ganan lo que ganan los ministros, y me refiero a ellos, a los bien pagados, yo no me refiero a los de abajo, me refiero a los bien pagados, a los jueces, juezas, ministros, ministras, que tienen un salario oneroso. ¿Por qué les voy a pagar sus lentes? Yo no, ¿por qué? Y por el momento me obligan a hacerlo, porque al pagar mis impuestos, los señores se ven beneficiados. ¿Por qué les voy a pagar su vestuario? ¿Por qué les voy a pagar su lavandería? ¿Por qué les voy a pagar su gasolina? ¿Por qué les voy a pagar sus festejos de Día del Padre y de la Madre? ¿Por qué? Y en restaurantes lujosos, porque no cree usted que van a cualquier lado. ¿Por qué? Por qué me obligan a eso? ¿Qué beneficio le han dado a este país para merecerlo? Porque ese es otro. Se suben a su púlpito, no de la mano de todos sus defensores que viven en otro país y caen constantemente en esta idea de que lo merecemos. Se han sido parte esencial del saqueo, del extractivismo, de la criminalidad. El crimen organizado no funciona sin el respaldo de la Suprema Corte de Justicia, sin el respaldo de jueces, de ministros. Yo le voy a hacer una pregunta muy tétrica, perdón, de antemano, pero ¿cuántos jueces, juezas, ministros y ministras han sido agredidos o han sido asesinados o han sido lesionados por el crimen organizado en los últimos años? Haga el comparativo con los activistas que se oponen a las megaobras y con los periodistas que denuncian a la narcopolítica y a la y el narcoempresariado. Y va a ver, el crimen organizado ataca a los que se le oponen, ataca a los que le representan un problema, no a los suyos. Ya sea que te maicen, ajá, o ya sea que eres parte de la estructura. Y por ahí partimos, ¿no? Para que no nos vengan a decir que son impolutos, que son limpios, que son castos, que son puros. Forman parte esencial del verdadero crimen organizado, porque son los que legitiman sus atrocidades, los que legitiman sus despojos, los que legitiman sus abusos, los que legitiman su inmoralidad. Y en parte por lo que les acabo de decir, al pertenecer a esa misma élite por una cuestión de formación personal, formación familiar, pues se protegen precisamente entre ellos, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de nuestro país, por ejemplo, es una de las más caras del mundo. Está por encima, el salario de los ministros, ya en general, está por encima del de Gran Bretaña, del de Estados Unidos. Es 10 veces más que el de Argentina. Es más que la mitad que gana un ministro en Brasil, en Chile, por ejemplo, en España. Así, de ese nivel de vida se tiene un poder judicial que jamás ha sido digno del país que representa. Un poder judicial que ha sido apapachado todo el tiempo porque defiende sus intereses, pero no defiende a las mayorías, no defiende al país, no defiende la Constitución para que la Constitución no sea violentada por intereses políticos empresariales. Lo permite constantemente, lo avala, lo normaliza y lo justifica en en muchas ocasiones. Entonces estamos hablando de un poder judicial corrupto, un poder judicial que a través de los años precisamente se volvió parte esencial para que gente como Ricardo Salinas Pliego no pague impuestos porque simplemente no quiere, para que la justicia social no llegue, porque eso para mí es clave. Cualquier reforma que se lleve a cabo en un país debe llevar la justicia social como sello. Eso es lo que te garantiza que las cosas van a beneficiar para los que menos tienen. ¿Cuántos de los jueces, locales hacen y deshacen en contra de las poblaciones? Con actos de corrupción, ¿no? Principalmente con abusos, ¿no? Con burlas. Ellos lo saben. Nos ha tocado escuchar a los abogados que muchos de ellos ahora toman actitudes de no, 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 no se toca la reforma judicial.
y ellos mismos se quejan de la corrupción por parte de los jueces, pero como aspiran con esa idea aspiracionista neoliberal en pertenecer algún día a esa élite, pues se vuelven cómplices y no denunciantes. La reforma judicial, como se los acabo de mencionar, es válido que se discuta, por supuesto, y se tiene que dar. Y es cierto, ya algunos sectores que antes estaban muy intransigentes han comenzado a doblar las manos en ese sentido. Ahora intentan mantener sus privilegios disfrazándolos de, ya sabe usted, ¿no? Decisiones grandilocuentes, penetrantes, profundas, y dejan de lado la democratización del mismo. Y eso es algo que deben de entender que es básico. Y de ahí partimos, de la democratización del poder judicial. Hay abogados como Luis Tapia, como Carles Coffey, se los mencionaba, ¿no? Que están en contra de la reforma judicial y que han propuesto muchas cosas. De eso se trata, de discutir, pero no de caer en una danada de defensa verdaderamente insultante. Mire, ahí están los datos, datos que dio a conocer hasta hace unos días Anaí del Ángel de Contralínea, que señala que una de las principales deudas del Poder Judicial con el pueblo de México es la impunidad, impunidad derivada de sus sentencias. Hay una cantidad, fíjese bien, cantidad de delitos de cuello blanco que el sistema de justicia falló a favor de los perpetradores. Felipe Calderón, Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, ¿no? Janet Miriam Martínez Sánchez, todos estos en el caso de Genaro García Luna. Otro caso documentado es el de Ayotzinapa, con sentencias que no solo beneficiaron a los presuntos responsables, sino que impidieron conocer la verdad sobre los 43 estudiantes desaparecidos, ¿no? Casos, el ex procurador Jesús Murillo Caram, el ex presidente municipal José Luis Abarca, la esposa de María de los Ángeles Pineda Villa, las resoluciones que cambiaron medidas cautelares al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, a Juan Collado, abogado de Carlos Salinas, amigo de Peña Nieto, el caso de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, y hay varios, que podemos ir sumando a esta lista. César Duarte, por ejemplo, que ya sabe usted que está en su casa en Chihuahua comprando propiedades, ¿no? Por cierto. Francisco Javier Cabeza de Vaca, que anda feliz de la vida por Estados Unidos prófugo, ¿no? Intocable por la protección que le dan los Bush. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, otro tipo que tendría que estar en prisión, ¿no? Y no está, ¿por qué? Porque los jueces no lo permitieron. Uriel Carmona. Todo mundo vimos, escuchamos y leímos lo que hizo Uriel Carmona, apenas el juez, ¿no? Javier Duarte, este, Roberto Borge. Duarte está en la cárcel, pero Roberto Borge, ¿no? También está en la cárcel, pero tipos que se vieron beneficiados por las sentencias y no recibieron el castigo que realmente merecen, ¿no? Javier Winkler, ¿no? Gabriel de Antes Ramos, gente de Duarte. Entonces, el Poder Judicial, perdón, pero se conforma de un bloque conservador que no acepta una autocrítica, que no lleva a cabo una autocrítica y no acepta ninguna crítica. No han dicho nada de la impunidad que propician sus sentencias a favor de influyentes políticos o ex servidores públicos que dañaron el erario de la nación y que ahora disfrutan de esos recursos mal habidos o de su libertad sin ningún tipo de consecuencia de sus actos, ¿no? Y es cierto, también podemos hablar, por supuesto, de la incapacidad de la Procuraduría, bueno, de la Fiscalía General de la República, sin duda, y que está ligada, porque la Procuración de Justicia de este país no sirve en muchos sentidos, ¿eh? Y va de la mano con el Poder Judicial, y por eso conforman un sistema de justicia fracasado y mediocre. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso no quiere decir que una cosa no se reforme y la otra no. Es decir, el Poder Judicial tiene su responsabilidad y por eso tiene que ser reformado, por ese tipo de acciones y de posturas que nos afectan como país, que nos han hecho perder mucho más de lo ganado. Y de ahí precisamente la necesidad de que las cosas se modifiquen en beneficio de los que menos tienen. Así están las cosas en esta discusión, en estos foros, en donde hemos escuchado propuestas interesantes, propuestas de gente que sí está involucrada, que gente que sí dice, oye, pues hay que agregar esto, hay que quitar esto, hay que moverle por aquí. Ok, si se van a elegir los jueces, hay que encontrar la manera, la mejor manera de que así sea, ¿no? Y la manera que haya los filtros necesarios para que lleguen las personas más capacitadas, las más honestas, por supuesto, y sobre todo que entiendan y comprendan, ¿no? Que entiendan y comprendan que aquí no se trata de una cuestión personal como lo han querido ver y lo han querido vender, que es una venganza del presidente López Obrador. Se trata de reformar un poder que no funciona.
Así de sencillo. Y que no ha funcionado nunca. Bueno, no ha funcionado para la mayoría, siempre ha funcionado para esa rapaz minoría. Si les gustó el video, pulgar, pulgar arriba, déjenme sus comentarios, sus puntos de vista, que siempre se agradecen, que siempre se valoran. Por supuesto, nos ayudan a seguir creciendo, a ampliar, ya les hemos dicho, el rango de recomendaciones de YouTube. Entre más los comenten ustedes, entre más los compartan, entre más le den al me gusta, entre más los vean durante más minutos, YouTube nos recomienda mucho, pero mucho más. Así que les agradecemos muchísimo de todo su apoyo. Suscríbanse, por favor, denle a la campanita, las notificaciones y si hay posibilidad, échenos el super chat, el super gracias o bien únanse al canal, que son nuestras tres formas precisamente de estar en contacto con ustedes en materia de financiamiento para nuestra comunidad, para su comunidad. Yo les agradezco el favor de su atención y nos escuchamos, por supuesto, con más. Por lo pronto, yo soy Jesús Escobar Tovar y como siempre un gusto, como siempre un placer.